Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde tenemos programada una charla sobre actividad criminal y nuevas tecnologías, realidad de las redes sociales, plataformas online, delito de grooming y el riesgo de los menores de edad. Ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales desde su Consejo Departamental en Junín. Y justamente a continuación vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Villaseca, quien preside el Consejo Departamental en Junín. Doctor. Sí, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, bueno. Como ya lo adelantáramos, yo soy el presidente del Instituto Departamental Junín y hoy tenemos el gusto de presentar a dos profesionales que van a dar estas charlas tan interesantes, tan actuales y que tampoco se sabe. Estamos realmente en pañales con esto, así que va a estar muy bueno, espero que así sea. Estoy seguro que así va a ser. Entonces voy a dar los nombres y algunos antecedentes para no cansarlos, porque es mucho, estuve viendo. Vamos a contar entonces con la colaboración del doctor Rafael García Borda, es el secretario del Ministerio Público Fiscal de la UFI número 8 de La Plata, especializada en cibercrimen. Es coordinador nacional de cibercrimen y seguridad de la ONG Grooming de Argentina, investigador digital referente del Ministerio Público, investigador en Laboratorio de Informática, Desarrollo Tecnológico Forense de Mar del Plata, docente universitario, con varias cátedras que no las voy a enunciar todas porque son muchas, es conferencista nacional e internacional. Y también lo va a acompañar en este interesante tema el doctor Martín Hugo Layuz, esta persona de mi conocimiento hace muchos años ya. Él comenzó en el año 97, ingresó al Ministerio Público Fiscal de la Justicia Nacional y luego en el año 2013 ya se incorpora con nosotros en el Departamento Judicial de Junín. Entiendo que una afectación. Perdón. Le digo que comienza en el 2013 como instructor judicial del cuerpo de instructores de acá de este Departamento Judicial del Ministerio Público. Es referente de investigación digital de este departamento. Tiene también actividades académicas, es docente universitario, ha realizado máster y posgrado. Por lo tanto, vamos a tener el gusto de escucharlos y no sé quién de ustedes va a comenzar con esta interesante charla. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Agradecerle también al Instituto por la invitación. Un placer compartir con un amigo como es Rafael. Así que bueno, vamos a empezar para recorrer este camino interesante que nos propusieron, ¿sí? Adelante. Voy a empezar con una primera presentación. Yo les dividí la exposición en dos partes. Una tiene que ver un poco con el rol del Ministerio Público y repasar algunos lineamientos genéricos rápidamente. Citarles algunos ejemplos de todas las modalidades defraudatorias que están ocurriendo hoy en día, especialmente a partir del mes de marzo del año pasado, fue cuando se empezó a disparar este número en cantidad y también en las modalidades, y hasta el día de hoy siguen variando bastante seguido. Así que un poco es darle ese panorama y después cerrar con otra real, donde ustedes van a poder ver todas las medidas que nosotros llevamos a cabo, cómo las llevamos a cabo en el tiempo y cómo se trabaja también un poco con la evidencia digital. Bueno, desde ya que el que tenga alguna duda, pregunta, comentario, lo puede hacer mientras nosotros vamos exponiendo y se la vamos a contestar con todo gusto, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, cuando arrancamos este tipo de charlas siempre nos tenemos que referir, aunque sea mínimamente, y ya lo han escuchado, si han tenido otras
participación en eventos similares de lo que es la tecnología en la información y en la comunicación. Nosotros hoy en día se resume mucho de nuestra vida cotidiana, que antes nos llevaba a un trámite personal. Podemos hacer todo a través de un dispositivo con conexión a Internet. Nuestras amistades, nuestros aspectos financieros, nuestros recuerdos fotográficos, videos, todo lo almacenamos en estos dispositivos. No conocemos mucho del alcance que tiene esa interacción con el mundo de la informática, o bien aprovechamos todos los beneficios, pero por ahí no estamos tan al tanto de del riesgo que significa. Nosotros siempre aclaramos que no se trata de alentar al no uso de la tecnología, porque es algo que llegó para quedarse y que cada vez se va a desarrollar más, sino que justamente darles algunas pautas de alarma y de control que nosotros podemos tener como ciudadanos que interactuamos con la tecnología. Interactuamos con la tecnología y a través de la tecnología interactuamos con otras personas. Por eso me pareció importante ponerles esta personita que está acá abajo y que está pensando en todo lo que implican las plataformas de las redes sociales y toda la interacción, porque nosotros hoy en día no tenemos esta alfabetización digital que nos parece sumamente importante como una política de Estado a tener en cuenta para desarrollar. El tiempo es ya, porque ustedes fíjense que cada semana, cada mes que pasa, todo esto se multiplica cada vez más. En esta segunda pantalla les puse a modo de ejemplo simplemente cómo fue el crecimiento de este tráfico de Internet que yo les estaba comentando, el aumento de 1 terabyte por segundo en el tráfico de datos significa, acá se lo puse abajo, 6,5 millones de páginas de documentos en ese segundo. Son el procesamiento de 250.000 fotos digitales. Esto imagínense que la capacidad de los dispositivos y la capacidad de los proveedores cada vez se va a desarrollar mucho más, cada vez van a variar esa tecnología y esto se va a ir incrementando. Nunca se va a quedar estancada en cuanto a su cantidad. Entonces, estos son datos alarmantes que ratifican lo que nosotros hablábamos al principio de una urgente alfabetización digital que, si bien no puede darse a través del Estado hoy en día, o por lo menos no es como la necesitamos, sí la tenemos que hacer nosotros desde los organismos públicos, desde la parte privada, desde la transmisión de conocimiento, no solo a las personas mayores de edad, como se creía al comienzo de la pandemia, sino que hoy en día todas las personas son víctimas de delitos con componentes informáticos, con cualquiera de las modalidades que nosotros vemos a cotidiano, ¿sí? Bien, acá ya yo les pongo generalmente cómo funciona el sistema penal y cómo está funcionando hoy en día con los canales lógicos que son a través del 911, a través de cualquier comisaría del lugar y a través de una oficina de denuncias del Ministerio Público que, aparte de esa oficina presencial clásica, nosotros ya tenemos casillas de correo habilitada para recibir en 24 horas, las 24 horas, todas las denuncias. Hechos que no solo tienen que ser las pautas características de que ustedes estén convencidos que están siendo víctimas de un delito, sino que ante cualquier duda, ante cualquier chat sospechoso, ante cualquier indicio de que puede ser, aunque no estén 100% seguros, también pueden usar ese canal para que nosotros los asesoremos. En cada departamento judicial, esta palabra de Junín obviamente es reemplazada por el departamento judicial que corresponde y está en la página del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires todas las casillas de correo dependiendo de la ciudad donde ustedes estén. Esto básicamente, una vez que nosotros tomamos conocimiento, empezamos un recorrido con la víctima que tiene que ver con un asesoramiento, un acompañamiento, algunos métodos urgentes de realización para frenar el impacto de ese delito tecnológico que tiene en la vida de una persona que es víctima de estas estafas, y empezamos a trabajar para establecer qué fue lo que pasó concretamente e identificar
a los autores de estos delitos. Lo más importante que tenemos en contra con el uso de las redes sociales y las plataformas tecnológicas son que no sabemos quién está del otro lado. Siempre cuando hablamos de este tipo de casos, lo primero que decimos es: usted no sabe con quién está chateando, usted no sabe quién le envió el correo, por más que tenga la foto de perfil de Martín Layuz, que usted ya la conozca, por más que le diga que es Martín Layuz. También tenemos que tener esa pauta de alarma en no saber, lamentablemente, que la otra persona que se identifica como tal es realmente quien dice ser. Y esa duda que nos tenemos que plantear respecto al sujeto que estamos manteniendo una conversación por medio de alguna de las plataformas sociales, generalmente tiene que ver y tiene que reforzar mi duda cuando me pide algún desenvolvimiento patrimonial. Yo acá les anoté a modo de ejemplo, tiene que ver con las asignaciones sociales, el IFE, como fue en su momento, ventas por Facebook que se hacen a través del marketplace. Hoy volvió la vacuna contra el COVID diciendo que tienen que hacer clic en algún enlace que les manden, a través de eso ellos toman el control de su cuenta, ahora lo vamos a ver, o la obtención de algún premio en el cual ustedes nunca se anotaron. Pero bueno, cualquiera de estos discursos lo que trata de hacer es que la víctima se dirija a un cajero automático con el único fin de, tras el dictado de algunos códigos y algunas pantallas que ellos ya saben de cómo funciona el cajero, se le termina dando el token por parte de la víctima, algunas contraseñas, y ellos le blanquean esa cuenta y toman el control digital de esa cuenta. Entonces, lo primero que nosotros siempre decimos es que cualquiera sea la modalidad, yo tengo que sospechar si esa información viene por algún medio informático y por cualquiera de las plataformas, ¿sí? Esto les hablaba del marketplace. Yo publico un objeto a la venta, me contactan, me piden mi CBU. Hay veces que me remiten constancias falsas diciéndome: yo ya te deposité los 10.000 pesos, pero en vez de 10.000 pesos me hacen figurar 100.000 pesos en esa constancia falsa, con el propósito de que yo vaya al cajero para solucionar el problema, y cuando estoy en el cajero me vuelve a llamar otra persona de la organización y me dice: estoy al tanto de esta operación, vamos a corregirla, y volvemos a la pantalla anterior donde mareándome con los datos de la operación y con lo que yo tengo que hacer para corregirla, toman el control de mi cuenta digital. Esa es una manera, y la otra manera es que con el CBU mío, donde me tienen que hacer la transferencia para que se haga esa operación comercial, generan una operación de BIN. Entonces me dicen: fíjese que usted tiene que autorizar en el home banking esa operación de BIN, y yo lo que hago es hacerle clic en mi home banking esa operación de BIN, y en realidad lo que estoy haciendo es autorizando un débito de dinero que ellos mismos generaron con solo tener mi CBU, ¿sí? Entonces siempre lo que tengo que hacer es chequear este dinero para ver si lo tengo realmente disponible, ¿sí? Esta maniobra que les anoté acá también es muy común, es el phishing, conocido como correos electrónicos que me llegan a mi casilla de mails, donde tratan de aparentar un sitio con el cual no corresponde con el original, si bien a simple vista se ve que es el original. Esto me llega como si fuese de mi banco, por ejemplo, del Banco Santander, y me dice: Martín, vemos que tu cuenta está en riesgo, necesitamos que te loguees para solucionar esto. Yo, una vez que me logueo, me redirige a una página, y la persona que ideó esta otra página falsa es la que toma el control de mis datos bancarios, y a partir de ese momento cambia las contraseñas y puede hacer con mi home banking lo que quiera. Generalmente hacen dos cosas: vaciar los fondos que yo tenga disponibles, obtener algún crédito en dinero, y una vez que lo obtienen, como son préstamos acordados al instante, más allá de que ahora el Banco Central ha regulado un poco más y exige algunos factores de seguridad adicionales, en solo segundos
yo voy a ver que no solo no tengo más los fondos que tenía, sino que también me van a sacar un crédito que el cual tendría que afrontar, más allá de que tenga herramientas legales para no hacerlo, ¿no? También tenemos fallos a nivel civil y de cámaras penales que avalan que la víctima de un fraude no puede exigírsele el pago de ese crédito obtenido en esa maniobra, ¿sí? Acá les anoté, generalmente en los dominios, en las URLs que nos aparecen arriba de las páginas, tenemos dos datos que son el candado de seguridad y la S al lado de ese sitio de internet que me está hablando de un sitio seguro. Más allá también de que hoy en día hay maniobras para también fraguar tanto el candado como la S. Lo que siempre tengo que estar atento es que el URL coincida exactamente con el sitio que yo estoy entrando, ¿sí? Eso lo podemos garantizar por ahí más con tener una barra de navegador donde yo siempre acceda desde el mismo dispositivo a los mismos sitios, ¿sí? Y no a través de un correo electrónico. Yo acá les había, para que ustedes vean cómo es esta gente, esta es una víctima de un phishing de una empresa que se hace pasar por Volkswagen, donde a la víctima le aparece en una página de Facebook por haber estado buscando autos para comprar, estos planes de ahorro, y la gente se contacta con ellos a través de este sitio falso de Facebook, lo conduce a una charla de WhatsApp, y una vez que lo conduce a una charla de WhatsApp, habla como si fuese en representación de esta empresa Volkswagen, que no es tal, ¿no? Lo vamos a escuchar 15 segundos, pero para que ustedes vean cómo es el dominio del tema, ¿no? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Con Oscar? Sí. Oscar, ¿cómo le va? Diego habla de Volkswagen, estuvimos hablando el día de ayer, si mal no recuerdo, por el tema de las operaciones que tenía pendientes. Sí, yo incluso estuve llamando a Volkswagen Argentina, estuve llamando. A Volkswagen Argentina llamó. Bien. ¿A cuál número? ¿Autoahorro? Llamé a información, leyendo información y todo ahí del tema de... Y ayer me dijo que no había esos planes recupero. ¿Cómo? Que no había los planes estos así, como que usted me estaba diciendo. ¿Pero qué número llamó? Por eso le digo, porque hay 20.000 empleados acá. Hay 180 departamentos. Hay que ver a dónde llamó usted. Ajá. ¿Se entiende? O sea... Por eso mismo, yo lo que le envié, a ver, aguarda un segundo a ver si te lo envié, ¿no? Porque yo creo que no. Sí. Oscar, no quiero equivocarme. Bueno, esta sigue, es un audio largo, pero esta persona, para cada interrogante que le va a plantear la víctima, sobre todo que llamó a Volkswagen, que le dijeron que no eran reales esos planes de ahorro, esta persona le va a brindar un montón de datos a la víctima para tratar de convencerlo que en realidad sí está hablando con Volkswagen, que sí tienen los planes, y así tenemos para cada modalidad de las que yo les cuente un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo de phishing que les anoté acá es solamente para que vean que reconstruye casi de modo idéntico el sitio original. Entonces, si nosotros no vemos el URL que yo les digo arriba, es imposible que nos demos cuenta. Otra cosa que hacen con los phishing es tener una casilla de Hotmail, por ejemplo, pasa mucho con Microsoft. Arriba les va a aparecer equipo de Microsoft, que es algo que la persona que idea todo esto puede programarlo, y con copia al departamento de fraudes de Microsoft. Entonces ustedes cuando ven eso, no le prestan mucha atención a la casilla de Hotmail donde se origina todo esto, sino que ven, bueno, es Microsoft, tiene la descripción de la casilla, tal cual aparecen siempre las de Microsoft. Por eso nosotros sí nos tenemos que concentrar en ese URL. Le voy a poner 30 segundos para que ustedes vean. Hola muchachos. Bueno,
estaba revisando mi correo y de repente me llegaron 2 supuestos mensajes de HSBC y dije, esto lo voy a grabar para que mis alumnos vean lo que es un ataque de phishing. Bueno, les muestro. En mi correo institucional me llegó un mensaje de un supuesto banco, en este caso de HSBC. Como podemos ver, el correo es muy normal, me llega como cualquier otro y me da información de mi tarjeta. Si yo ingreso al sitio, observen lo que pasa. Me abre un sitio que es similar al de HSBC. La diferencia es que la URL es diferente. En este caso, aquí se puede ver cómo el sitio de HSBC supuesto o suplantado es muy similar. Ahora les voy a mostrar cómo voy a presentarles el... Bien, eso ahí se puede ver que era, si uno no presta atención a la URL donde no va a decir HSBC y va a tener la misma dirección de internet que el sitio original, nosotros estamos convencidos de que estamos navegando en nuestro banco, ¿sí? Bien. Otra de las modalidades que tenemos son los llamados aleatorios que se hacen a teléfonos fijos, donde la persona empieza a hablar, como hablaba esta persona de Volkswagen, y le empieza a sacar información a la víctima que atiende el teléfono. Le puede decir si es una persona grande, y el nieto, y el sobrino, hasta que la persona dice un nombre. Cuando dice un nombre, generalmente le dicen que lo tienen secuestrado, que tiene que dejar una determinada suma de dinero en la vía pública. Son hechos rápidos que generalmente se hacen de manera interprovincial. Es decir, tenemos una persona que está llamando por teléfono desde otra provincia y tenemos un auto como apoyo que va recorriendo todos esos llamados que va haciendo la persona que está en la otra provincia. Esto porque no se sabe cuándo va a caer la víctima en ese ardid, en ese secuestro virtual, y ni bien tienen una comunicación que ellos creen que la víctima va a creer que efectivamente tienen secuestrado a algún familiar, no lo dejan cortar la comunicación para que no chequeen nada. Hay veces que lo hacen gritar a un tercero que se hace pasar por el familiar secuestrado, entonces le dan bastante credibilidad y las víctimas, obviamente para proteger, con el afán de proteger a la salud de sus familiares, pasa este auto rápidamente y pueden cometer algún otro hecho, pero no se quedan mucho tiempo en la misma ciudad, sino que después nosotros, a través del análisis de las comunicaciones, no solo de ese abonado sospechoso, sino trabajando con georreferencia, con antenas de telefonía para pedir movimientos de datos en puntos físicos donde nosotros encontremos a ese auto en alguna imagen, vamos a poder reconstruir todo el raíz que hizo en el país, porque generalmente hemos tenido de 4 y 5 provincias pasando el mismo auto y después volviendo al origen, ¿no? Ese es uno de los ardides que usan el secuestro virtual. Otro también muy común es el de los cambios de billetes viejos. Se hacen pasar por algún familiar, les dicen que todos los dólares con cara chica o los billetes de 500 pesos van a salir de circulación, que se los tienen que llevar al banco y que va a pasar ahí en el banco a buscarlo. Eso es con la misma modalidad. Otra de las cosas que nosotros podemos notar es directamente abrir nuestro home banking y ver que tenemos movimientos que no hicimos. Esto tiene que ver también con que los datos bancarios, hay gente que se dedica con técnicas de hackeo a conseguir estos datos bancarios de un número indeterminado de personas que luego comercializan. Es decir, es muy probable que la misma persona que los consiguió en las redes sociales no sea el que trata de intrometerse en el sistema bancario para obtener mis fondos, pero sí los comercializa a terceros, que son las bandas justamente que se dedican a tener un montón de claves, a hacer compras con esos home banking usurpados, y con esas compras las venden a través de otras plataformas comerciales. Hemos tenido bastantes casos de esto y hemos podido desarticularlos, pero bueno, trabajan de una manera muy coordinada. Cuando compran la mercadería
de una víctima, con los datos bancarios de una víctima, la hacen llegar a un domicilio de una tercera persona que no tiene conocimiento de nada, simplemente recibe ese objeto comprado en forma fraudulenta y lo tiene que dirigir a un centro de destino, y después de ese centro de destino, que no tienen conocimiento del receptor o drop, que nosotros le llamamos de la mercadería, ya lo ponen en circulación. Entonces muchas veces el aislamiento y el trabajo estancado en compartimentos estancos de esa gente nos impide llegar a todos los eslabones, pero en algunas investigaciones lo pudimos hacer. Por eso, como recomendación, les anoté ingresar y controlar siempre nuestro home banking para evitar que nos sorprenda. Esto es muy común en la actualidad: hackeos de WhatsApp, hackeos de Instagram, donde una vez que toman el control a través siempre del WhatsApp, generalmente a través de links que nos mandan, toman el control de nuestra cuenta, o nos pueden mandar un código y nos dicen: introduzca este código si usted quiere recibir la segunda dosis de la vacuna, y cuando yo pongo ese código, en realidad lo que estoy haciendo es brindarle el acceso a mi teléfono. Acá les puse, más allá de que Rafael lo va a abordar después seguramente, el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones es lo que impide hoy en día ese hackeo, y el acceso en Instagram solo a cuentas verificadas que tengan ese tilde azul, o ver los seguidores, o ver los comentarios, o ver la antigüedad de la cuenta, todos parámetros que nos sirven. Una vez que ustedes sufren el hackeo de WhatsApp, lo que hay que hacer en el momento inmediato es desinstalar y volver a instalar la aplicación, porque me va a pedir un código que me va a llegar a mi casilla de correo que tengo asociado al WhatsApp, y muchas veces lo hemos logrado recuperar esa cuenta, ¿sí? Haciéndole el mismo método que ellos nos hacen para sustraernos la cuenta. Tienen que avisar en todas las redes sociales que ya no tienen el control de ninguna de las dos redes, si estamos hablando de WhatsApp e Instagram. ¿Por qué? Porque inmediatamente estas personas se van a hacer pasar por ustedes con su foto de perfil, van a hablar con sus contactos y le van a decir que están vendiendo dólares, que necesitan una transferencia urgente de 15.000 pesos. Entonces ustedes tienen que hacerle saber por todos los medios a toda la gente por 3 o 4 días de que ustedes ya perdieron el control de esa cuenta. El aviso inmediato de la Fiscalía les va a dar todos estos tips de los que estamos hablando, los van a asesorar y los van a acompañar en este momento. ¿Por qué? Porque cuando alguno de sus contactos dé el dinero, también nos ha pasado que creen que ustedes son parte de este ardid, ¿no? Entonces ya haciendo la denuncia en forma inmediata, eso los deja a salvo, y sobre todo con la expertise en el asesoramiento y en la contención, ¿sí? Porque uno, cuando es despojado de este tipo de cosas y tiene un montón de información, la verdad que se la pasa bastante mal, más allá de que todavía no haya erogación dineraria alguna que perjudique a alguno de sus contactos, ¿sí? Bien. Los consejos fue más que nada lo que vinimos hablando, usar el doble factor. Esto se los hice. Acuérdense que el contacto pueden hacerlo a la casilla de correo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con denuncias. Reemplazan las X por la ciudad de que se trate, que corresponda a su departamento judicial. Hay guardias 24 horas. También, si tienen ayudantía fiscal, pueden ir personalmente o también vía mail. Acá abajo está el mail mío. Y ahora, en 10 o 15 minutos, les quería contar un caso real donde van a ver más o menos en detalle todas las medidas que nosotros hacemos y cómo estamos trabajando este tipo de casos, ¿sí? Bien. ¿Se ve bien esto? Sí, se ve bien, Martín. Bárbaro. Bueno, este es un caso interesante que es de abril de este año. Yo acá fui describiendo un poco todo cómo es el modus operandi, los avisos que nos dan de que podemos ser víctimas de un hackeo, de un phishing, y todo lo que nosotros hicimos a partir de ese aviso que nos hizo la víctima, ¿sí? Esto fue a través de
de un phishing donde suplantaron un sitio de Hotmail y la víctima, creyendo que estaba logueándose en la página de Hotmail, les brindó las credenciales y ahí es donde tomaron el control de su cuenta y después de todos los productos que tiene asociados a su cuenta. Una vez que acceden a Hotmail, si yo tengo reportes bancarios y un montón de datos, me van a poder entrar a todas las aplicaciones que yo tenga vinculadas. Por eso, acá se los anoté de nuevo, tengo que tener mucho cuidado a dónde me logueo, dónde valido mi identidad, más allá de que me pongan los mensajes que me pongan, que toda mi cuenta está por cerrar y todo eso. ¿Sí? Bien, esta es una cuenta, una vez tomada el control de la cuenta bancaria, se sacó una suma de dinero, se pasó a bitcoins y esos bitcoins después fueron pasados a dólares, donde fueron retirados físicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El primer dato de esta causa fue que efectivamente la víctima le habían sacado los casi 370.000 pesos que tenía, y acá abajo ustedes ven un CBU. Estos CBU tenemos de dos tipos, la clave virtual uniforme o la bancaria uniforme, dependiendo si es CBU con B larga o B corta. En este caso era de una empresa con CBU virtual, que era tarjeta naranja, y que ubicaba el receptor de esos fondos en la provincia de Chaco. Nosotros tuvimos que empezar a trabajar, en esto es muy importante, empezar a trabajar con el nombre de ese beneficiario económico, con todos los movimientos de cuenta, y como son cuentas virtuales, no solo el movimiento de cuenta tradicional para saber si lo desvió a su vez a otra entidad bancaria o a otra cuenta, sino todos los logueos, porque las cuentas virtuales generalmente se manejan por aplicaciones de celulares. Y ese logueo también lo que nos va a permitir es ubicar físicamente a la persona, más allá de que nosotros a través de Facebook, a través de Instagram, podemos empezar a obtener información de ese hombre, ¿sí? Pero piensen que yo, estando en la provincia de Buenos Aires, ya me fui a otra provincia y tuve que empezar a hacer diligencias allá. Por eso es importante trabajar en red. Estamos no solo conectados con la red de referentes digitales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino que fuimos construyendo también a nivel nacional, no solo también con ministerios públicos fiscales, sino con las fuerzas de seguridad, trabajando entre todos, porque justamente el otro día lo hablaba con un compañero de Entre Ríos, que ellos necesitan tanto de la provincia de Buenos Aires como nosotros de ellos, y así les pasa a todos los funcionarios que se dedican a esto. Todo es digital, todo es volátil, y ya no se investiga más como investigábamos antes, con una comisión policial o con una comisión de detectives de policía judicial en el lugar. Es un elemento más, pero ya evidentemente no alcanza. Le anoté de diligencias urgentes. Nosotros ya tenemos un CBU de destino, rápidamente pedimos el embargo de esa cuenta, porque si actuamos rápido, podemos ordenarle a través del juzgado de garantías que interviene el embargo de esos fondos, ¿sí? En este caso se hizo, en este caso se logró recuperar parte del dinero. Acá les anoté cómo funcionan las direcciones IP, es la dirección que le asigna un proveedor de Internet al cliente que se loguea, en este caso en una aplicación, y el cliente que se loguea tiene una ubicación física, ¿sí? Este dinero que había ido a Chaco volvió a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A una cuenta de Rebanking, que es otro banco virtual, en lo que nosotros le llamamos cuentas mulas. Ya con este rápido envío de dinero y más los chequeos que nosotros hacemos de redes sociales, más algunos informes comerciales de las personas, el análisis también de los teléfonos que podemos obtener de esa gente, nos damos cuenta en la mayoría de las veces si se trata de cuentas mulas, es decir, de gente que también se le usurpó la identidad y se nos usa para distraer de la maniobra, porque nosotros, imagínense que yendo a Chaco, volviendo a la provincia de Buenos Aires, ya se pasaron 3 o 4 días, ¿sí? Entonces siempre tiene un fin distractivo, y por eso nosotros tenemos que ser muy rápidos en tratar de conservar esta evidencia, ¿sí? Y en los pedidos que hacemos sobre todo. Acá no podemos esperar 10 días para que los bancos virtuales nos informen
todo lo que nosotros estamos pidiendo. Tiene que ser información, tiene que estar información rápida, tiene que estar aceitado ese contacto, es lo que tenemos que hacer también como funcionarios, ¿sí? Una vez que la plata llegó a esa segunda cuenta, se derivó en 2 más. Otra vez al rebanking, a otra cuenta, y un cuarto envío a otra entidad virtual que es el Banco del Sol, ¿sí? Nosotros ahí sí empezamos a analizar y acá encontramos un nombre en común. De esas 2 cuentas enviaban dinero a una persona y otra parte del dinero era enviado a un grupo de personas. Cuando nosotros empezamos a analizar todos los elementos que teníamos y todos los detalles bancarios de todas las cuentas que ya habíamos obtenido, fue importante mirar no solo los días que estábamos concentrados en mirar, sino mirar días anteriores, y ahí fue donde nos salieron algunas pautas que no habíamos tenido en consideración en otros casos. Sobre todo no había acontecido esta forma, digamos, de empezar a hacer desaparecer el dinero, ¿no? Acá les dice que el dinero que tenían esos bancos virtuales se transfirió a un exchange de criptomonedas. Un exchange es un intermediario a donde yo deposito mi dinero y le digo, yo quiero comprar alguna criptomoneda en especial, en este caso se trataban de Ethereum y Bitcoins, y la persona transformó esos pesos en estas 2 clases de criptomonedas, ¿sí? También es importante crear un vínculo efectivo con este tipo de exchange, porque por más que estén con sedes en otros países, contestan de manera rápida, tienen muchísima información en general de los clientes y obviamente en el marco de una causa penal están obligados a darla, salvo que se amparen en alguna normativa de derecho internacional y que soliciten un exhorto judicial. No es el caso de la experiencia que hemos tenido con varias empresas con sede internacional. Una vez que estaban en las billeteras virtuales de Ethereum y Bitcoin, otro exchange, se detecta otro exchange en el cual poseía cuenta. Acá les anoté blockchain porque en esta página, en este dominio, nosotros podemos seguir la ruta de los bitcoins, ¿sí? Acá tienen la explicación, las direcciones de las billeteras de origen de estas 2 clases de Bitcoin que había comprado no coincidían con las que las personas poseían en CryptoMTK. Esto se explica acá porque los exchanges utilizan hot wallets. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento determinado la operación que le pide el cliente a CryptoMTK no la podía realizar. Entonces usan esos hot wallets que trabajan 24 horas y en todo momento se pueden realizar distintos tipos de operaciones. Internamente la empresa registra dicha operación, pero utiliza sus hot wallets para realizar la misma en blockchain. ¿Esto qué quiere decir? Que las 2 criptomonedas que tenían a través de ese hot wallet pasaron a Binance, que es otro exchange, ¿sí? Fíjense que si no fuese posible este seguimiento, nosotros nos hubiésemos quedado directamente que compró 2 clases de criptomoneda, pero después no sabíamos qué hacer. Sí hay una búsqueda en el sitio este donde yo les digo, donde se pueden rastrear, ¿sí? Hay algunas que se pueden rastrear, hay otras que no. Pero siempre lo tenemos que intentar, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos información a Binance de qué había pasado, notamos que pertenecían a la persona que nosotros teníamos investigada, y cuando vemos el reporte de esta persona, todo el dinero recibido lo transformó en otra criptomoneda, que es el USDT, la cual es una cotización que se mantiene muy en paridad con el dólar generalmente. Acá hay un detalle de las billeteras que posee y hay un resumen. Pasó el dinero de los bancos virtuales al exchange CryptoMTK, luego se compraron criptomonedas con ese dinero, compró 2, Bitcoin y Ethereum. A continuación se transfirieron estas criptomonedas a otro exchange que es Binance, y por último se compraron una criptomoneda emparejada con el dólar con esas 2 que había comprado al inicio, ¿sí? Ese es un poco el resumen.
Acá está un poco todo lo que nosotros tenemos que hacer. La dirección de IP, que pedida el proveedor a quien se le asignó, me lo identificó físicamente, sus cuentas bancarias, el seguimiento que hicimos de los Bitcoin, un trabajo de interrelación entre todos los que íbamos obteniendo de cada una de las fuentes. Son fuentes de investigación abiertas, son mucho cúmulo de investigación, entonces si yo no tengo claro qué fue lo que hice desde el primer momento, después se me va a empezar a ramificar y va a ser muy difícil, no solo mi interpretación, sino que yo después con eso pueda convencer a una persona de la responsabilidad de este sujeto en relación al hecho, ¿sí? Hay trabajo policial y estaba el manejo de la evidencia digital que les comenté. Los pasos resumidos fueron identificar físicamente a la persona, se realizó el procedimiento donde se secuestró dinero, se secuestraron dispositivos electrónicos con acceso a Internet, se le anotició a la persona de que nosotros estábamos con esta investigación en curso, se le hizo saber las autoridades judiciales que intervenían. Esto fue más o menos en el tiempo, cuánto tardamos entre lo que fue el hackeo, la denuncia, las medidas cautelares, el análisis de las cuentas, su ubicación física y el allanamiento de la vivienda. Más o menos estuvimos en 30 días, en 28, 30 días. Esto me pareció importante resaltarlo, tiene que ver con un poco con lo que le estaba hablando recién. Para investigar este tipo de hechos con componentes tecnológicos, tenemos que definir bien cuál es el objeto de nuestra investigación. En un primer informe tenemos que detallar concretamente cuáles son todas las medidas que estamos disponiendo en ese momento. Tenemos que materializarlo porque eso nos va a seguir de guía, de control, de que cuando nos llegue el resultado arrojado por cada una de esas medidas de prueba y se vayan desprendiendo otras, pueda visualizar bien esa ramificación y no perder el norte de a dónde voy llevando mi investigación, ¿sí? La gestión de recursos investigativos también tiene que ver... Sí, creí que alguien quería preguntar algo. La gestión de estos recursos investigativos tiene que ver con la optimización de lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Porque son limitados, porque tenemos recursos tecnológicos limitados y humanos también. Entonces, tengo que, todo esto, que los tres primeros puntos tienen que ver con una gestión exitosa de los recursos que yo tengo, ¿sí? Por suerte, podemos trabajar de manera correcta en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y hemos tenido bastante éxito en la mayoría de las investigaciones. Lo que antes nos podía asustar hace 2 años diciendo cómo voy a llegar yo a una persona que haga toda esta maniobra, efectivamente con el correr del tiempo, con capacitaciones y aceitando todos los mecanismos que tenemos dentro del Ministerio Público Fiscal de la provincia, la verdad que hemos logrado bastante, pero siempre tenemos que tener en claro estos 3 puntos y saber que los recursos que tenemos son limitados, ¿sí? Entonces tengo que ver bien a dónde apunto con una investigación, ¿sí? Y lo que les anoté a la derecha de la pantalla tiene que ver con cómo esquematizo esas fuentes abiertas. Yo tengo que sí o sí tener una barra en mi navegador donde tenga todas las herramientas ya preestablecidas, donde tenga el acceso a Facebook, donde tenga un acceso a Instagram, donde tenga el acceso a las telefónicas, a donde yo tenga que pedir información, tengo que tener una carpeta respecto de la identidad personal. Entonces yo ya sé que si tengo que pedir respecto de la identidad personal, tengo que pasar por un padrón electoral, tengo que pasar por Gnosis, tengo que pasar por Sudamérica Data o por lo que yo tenga que me empiece a brindar información. Se pide en el momento RENAPER, tenemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el sistema IBIOS que funciona muy bien. Tenemos que sectorizar también y trabajar con el sistema bancario y también, obviamente, con la ubicación física, chequeando si todos los datos que nos aparecen en estos 3 puntos se concretan en la realidad. Porque muchas veces yo les decía que nos hacen ir a Chaco y en realidad en Chaco no hay nadie, nos hacen ir a la ciudad autónoma de Buenos Aires porque ponen domicilios concretos en ese lugar y no hay nadie. Entonces todo esto lo tengo que interrelacionar. Ahora van a ver ya en la parte final que sí o sí lo tenemos que abordar
con una noción de equipo, donde tenemos receptores de denuncias las 24 horas, donde elaboramos ese esquema de investigación, que puede ser una persona responsable o pueden ser varios que se junten a elaborarlo. Tenemos analistas de redes sociales y analistas de evidencia digital, que todos los pasos que yo les fui mencionando van a ir sacando conclusiones de qué es lo que nos va arrojando cada prueba. Y tenemos personal técnico forense, porque una vez que encontramos los dispositivos, tenemos que ver qué vamos a buscar ahí. ¿Qué vamos a buscar dentro del teléfono con un análisis de UFED? ¿Qué vamos a buscar dentro de una computadora? No podemos pedir por pedir, porque eso rompe la regla del uso óptimo de los recursos que tenemos. Eso también me lleva al momento del allanamiento a no secuestrar 5 CPU que estaban tiradas en una habitación en la casa sin uso, ¿sí? Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta. En la parte de abajo les puse que la asistencia, la contención y el acompañamiento de la víctima deviene fundamental, porque este tipo de víctimas que generalmente dicen, bueno, hay afirmaciones sociales que tienen que ver con, bueno, pero no se dio cuenta, lamentablemente se tendría que haber percatado. Bueno, nosotros, yo lo que vivo diciendo a cada una de las víctimas que pasan por nuestra oficina es que cada uno de nosotros tiene un perfil al cual le pueden acceder con un ardid, porque estas personas están 24 horas utilizando los recursos digitales y el anonimato que la red les da para estafarnos. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva, tanto como funcionarios como abogados, que nos llegue un caso de este tipo, porque el vaciamiento de los fondos, la obtención de un crédito que puede rondar entre 600 y 700 mil pesos, termina arruinando no solo la vida de esa persona, sino de la familia. Necesitan apoyo psicológico, necesitan que un funcionario les explique cuál es el motivo de esta investigación penal, cómo se puede llegar a minimizar el daño, cómo se puede recuperar el dinero, ¿sí? Por eso es importante. Esto se los puse a modo gráfico de que sin comunicación entre todos los que trabajan en ese plan de investigación no van a tener éxito. Sin comunicación en cada uno de los pilares que va trabajando en las distintas oficinas y sin contradicción de lo que uno piensa, no importan cargos, porque justamente esto se trata de un razonamiento grupal y de un libre desarrollo de ideas de qué puede ser lo que está pasando. En eso no existen, digamos, los cargos ni las responsabilidades, sino que en la investigación se nivela bastante a la hora de debatir un caso y proponer soluciones, ¿sí? Bien, creo que estoy en tiempo. Les agradezco mucho la atención. Bueno, quedo para las preguntas que quieran hacer y le doy la palabra a Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, los y las participantes. La verdad que te felicito, Martín, por la exposición. Le dejo la palabra también a Miguel por si hay alguna pregunta. Alguna pregunta veo en el chat. Te están felicitando y alguna pregunta han hecho. No sé si ahí Miguel quiere decir algo. Si no, cuando me dan el ok. No, solamente quería hacer un comentario cuando hablaron de los secuestros y que nosotros hemos tenido en los debates las víctimas de los secuestros que realmente eran de hijos, pero todos coincidían en cuanto a la voz de la persona, del hijo. Y lo insistían hasta en el mismo debate y decían, era la voz de mi hija, no era otra voz. Y después la psicóloga explicaba que la mente de la persona, cuando le decía, tenemos a tu hijo, por más que sea una voz distinta, ella la sigue escuchando como que es la verdadera voz de la hija. Así es el problema que pasa por ello. Y todavía más insistían, pero no la imitaban, era la de ellos, decía. Es increíble, todo se daba igual. Sí, ese es un componente psicológico importante lo que citás, Miguel, porque no solo cuando nosotros entrevistamos a las víctimas en un momento inicial, lo primero que vamos a recibir es, a mí el que me llamó sabía todos mis datos, lo conocía a mi nieto, lo conocía a mi sobrino,
Entonces nosotros también tenemos que detectar que hay un componente psicológico inconsciente de defensa de esa persona, donde no se quiere exponer a decir, yo le conté cómo fueron las cosas, yo le di mi nombre. Entonces es muy importante eso para que nosotros lo detectemos, para hacer un interrogatorio eficaz de la persona, para contenerlo de manera eficaz y también para que nos brinde esa información que nos permita establecer concretamente cómo sucedió el hecho en realidad. Tal cual. Siempre decía eso, no, sabían todo, y por ahí ellos mismos le están dando los datos y no se lo acuerdan, ¿eh? De los nervios. A mi papá le pasó también. No sé si tendrán más preguntas, chicos, o seguimos. Si querés, Miguel, arranco y después si queda alguna pregunta la vamos entre los dos con Martín respondiendo. ¿Te parece, Martín? Sí, bárbaro, bárbaro. Adelante, entonces. Avísenme si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, como primero, y sumando lo que viene contando el amigo Martín, que la verdad que viene haciendo, y me consta, un trabajo muy, pero muy importante en la jurisdicción de Junín, hay dos cuestiones desde el punto de vista de la criminalística que potencian, ¿no? Lamentablemente que han potenciado y también produjo un aumento exponencial de los delitos, que son el confinamiento y las adicciones. La pandemia trajo aparejado que el ciberdelincuente se ha capacitado en los entornos digitales para cometer todo tipo de delito. Recién Martín hablaba un poco del phishing, ahora nosotros nos vamos a abocar específicamente al delito de grooming y al delito de material de abuso sexual contra las infancias y las adolescencias. Primero, es importante aclarar que el tipo penal de grooming tiene como objeto sancionar penalmente el contacto con una persona menor por parte de una persona mayor por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, pero siempre con el objeto de cometer un delito contra la integridad sexual del menor que es víctima. Recuerden ustedes que este artículo se encuentra tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Y acá voy a hacer una mención también de algo que más adelante lo voy a resaltar, que cada 13 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, y se refiere al acoso en línea o ciberacoso a niñas, niños o adolescentes en el ecosistema digital, siempre por parte de adultos. Y se recuerda esa fecha en la que se sancionó la ley 26.904 allá en el año 2013, que describe al grooming como un delito penal. Desde el punto de vista de la psicología, podemos decir que el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet y es considerado como una nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias y las adolescencias. Esto hay algún fallo ya considerado que donde se está empezando a imputar este tipo de modalidad. Pero antes de avanzar con el delito de grooming y unas características, me gustaría primero describir qué es la evidencia digital, porque todos estos delitos estamos hablando de la evidencia digital, que sabemos que cualquier información producida, probatoria, almacenada o transmitida en forma digital por parte de una persona en un caso en juicio que pueda usar en el juicio y va a permitir demostrar la verdad de un hecho. Pero hoy la evidencia digital se ha convertido en un elemento de investigación no solamente para los delitos informáticos o el delito de grooming, sino también para cualquier delito tipificado en el Código Penal. Hoy un robo, un hurto, una violación de paradero, todos tienen un elemento digital. Por eso acá menciono que hay un cambio de paradigma en cuanto en materia de investigación, como bien hablaba recién Martín, y explicaba esta interdisciplina de los operadores judiciales y operadoras judiciales que se necesita para llevar a cabo una investigación de una manera profesional. Esa interrelación de peritos, psicólogos,
abogados, antes hace unos años, era como el Poder Judicial, era el abogado en la causa. Hoy necesitamos de múltiples operadores para poder llevar adelante una investigación de esta característica. Y cuando digo que se produjo un cambio de paradigma en materia de investigativa, principalmente en los países de América Latina, que deberían contemplar en la reforma legislativa para diferenciar la evidencia digital de los elementos de prueba física. Ya que sabemos que la evidencia digital son lo que primero que nombré, son volátiles, son frágiles, son masivos, duplicables, eliminables, y que pueden ser reproducibles o compartidos de forma exponencial. Por eso la importancia de empezar a diferenciar la evidencia física de la evidencia digital. No es lo mismo ir a un allanamiento cuando hablamos de ir a secuestrar un arma de fuego que cuando vamos a un allanamiento por el delito de grooming, que vamos a secuestrar dispositivos electrónicos, discos rígidos, celulares, etc. Bien. También hacer mención de las 4 etapas que tiene el grooming, ¿no? Primero, el ciberdelincuente sexual lo que hace es genera un lazo de amistad con la niña, el niño o el adolescente. Lo hace de una manera bastante simple y sencilla, porque generalmente los niños y las niñas, las configuraciones de privacidad de las distintas plataformas que hoy se encuentran conectados, no está configurada de una manera segura. Es decir, hoy generalmente encontramos a los niños y las niñas en Instagram, en TikTok, en Among Us, en juegos en red, en juegos en línea, y los adultos están más por el lado de Facebook. Pero ahora bien, esa configuración de privacidad que muchas veces falta, es lo que le permite al ciberdelincuente, con esa parte de poder de asimetría que tiene para con el menor, lograr información, obtener datos relevantes para poder captarlo de una manera de lograr esa empatía y luego, mediante la seducción, conseguir que la víctima empiece a realizar connotaciones sexuales. Pero no solamente eso, después, una vez que el ciberdelincuente sexual logra obtener una fotografía o un video de la niña, el niño o el adolescente, ahí se profundiza aún más el calvario para la víctima, porque empiezan a exigirle: si no me envías otra fotografía, si no me envías otro video, lo voy a compartir en tu grupo de amigos, de hockey, de la escuela, si lo voy a compartir a tus padres. Y esto es por toda la inteligencia, por toda la ingeniería social que utilizó ese delincuente, ese ciberdelincuente sexual, para obtener la información de la víctima. Entonces, acá, cuando decimos es importante, muy importante, que trabajemos en cuanto a la privacidad de los datos y en cuanto a saber con quién está interactuando el niño, la niña o el adolescente. Nosotros en nuestra época decíamos, o nuestros padres nos decían, hoy hablaba también anteriormente el expositor, no hablen con desconocidos en una plaza, no acepten un caramelo a un desconocido, y hoy están en su habitación conectados a internet como si estuvieran chateando dentro de un estadio de fútbol por la cantidad de gente, y están dentro del domicilio. Entonces ahí también cambió el paradigma en el ecosistema digital, y ahí es cuando necesitamos estar presentes para la prevención de estos delitos. Y vinculado al delito de grooming se encuentra el artículo tipificado en el artículo 128 del Código Penal, el mal llamado delito de pornografía infantil, que es el de distribución, la acción acá que estamos hablando que comete el delincuente sexual, es la producción, el financiamiento, el ofrecimiento, la comercialización, la publicación, la facilitación, la divulgación o la distribución de material de abuso sexual contra las infancias y las adolescencias. Pero en este caso, estas imágenes de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes que los imputados distribuyen y comparten, publican, en la mayoría de las ocasiones nos vienen denunciadas desde el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, en donde las plataformas que utilizan, como tienen asiento en el extranjero, por un convenio con la Ciudad de Buenos Aires nos llega a Procuración de Provincia, y Procuración de la Provincia, con un gran trabajo que realizan, lo van distribuyendo al reporte de material de abuso sexual infantil a cada fiscal referente en el departamento judicial que corresponda. Si es en La Plata, al fiscal referente de La Plata; si es en Quilmes, al fiscal referente de Quilmes; si es en Junín, al fiscal referente en Junín.
Y también es dable mencionar que en el año 2018 nosotros recordamos que la mera tenencia de millones o miles de videos, de imágenes de niños y niñas que eran abusadas sexualmente, no era considerado un delito. La tenencia no era considerado delito. Hoy en día, a partir del 23 de abril del año 2018, sí se modificó el artículo 128 y la tenencia de material de abuso sexual comenzó a ser penada. Y esto nos pasaba que cuando íbamos a un allanamiento, encontramos material de abuso sexual infantil, encontramos un montón de imágenes y videos, y la persona quedaba impune. Por suerte, hoy se incluye la tenencia de material de abuso sexual infantil, y también se agrava la escala penal para todos los casos cuando la víctima fuera menor de 13 años. Hoy, cuando dije al principio, cuando daba la introducción, que hice hincapié en el día de la lucha contra el grooming, también hago hincapié a estos símbolos que ustedes lo verán y qué significan. Bueno, también el 24 de abril, lamentablemente, cada 24 de abril se festeja el Día del Pedófilo, que es el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Es un movimiento que nació en Holanda en 1870. Y también se festeja el primer sábado de verano y el primero de invierno. Entonces, cuando nosotros vemos el oso que es el oso pedófilo que fue creado por la tecnología 4chan, que es el oso universal de la pedofilia, pero después vemos un corazón que envuelve otro corazón, un triángulo que envuelve otro triángulo más chiquito, y la mariposa que pueden ver en los dos colores. Ustedes ahí pueden ver que todo envuelve algo más chiquito. El más chiquito se refiere al niño, la niña o el adolescente. En caso del corazón es la preferencia por los gustos hacia las niñas, en el triángulo por el gusto hacia los niños, y en la mariposa por el gusto a ambos sexos. Se dice que se hizo en honor a Charles Dodgson, que es el autor de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, esto también hay que tenerlo presente, por si nosotros observamos tanto estas imágenes como un montón de ciclos, un montón de identificaciones que utilizan los ciberdelincuentes sexuales para poder identificarse entre ellos y poder cometer delitos contra la niña, los niños y los adolescentes. Entonces, pasando a un segundo punto, ¿por dónde empiezo cuando recibo una denuncia de esta característica? Y a los oyentes les pregunto, ¿qué recomendamos cuando algún amigo, un familiar, algún conocido nos llama y nos pregunta, mi hija o mi hijo lo contactaron por a través de una red social, por Facebook, por Instagram, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que denunciar? Entonces, ¿por dónde empiezo? Es importante tener claro los primeros pasos para llevar adelante una investigación de estas características que tienen los entornos digitales involucrados en la investigación penal. Entonces, cuando hablamos de que se da a través, que ese contacto se dio a través de Facebook o a través de Instagram, lo primero que tenemos que hacer es la preservación de las cuentas de usuarios. Y esto es muy importante porque nos va a permitir al investigador judicial, detective judicial, poder rastrear luego, poder pedir registro de conexiones en el segundo paso, registro de conexiones con información asociada, y obtener datos para poder llegar al imputado. Pero acá me gustaría aclarar algunas cuestiones que muchas veces se prestan a la confusión. Primero, la preservación de cuentas de usuario, tanto en la red social Facebook como en la red social Instagram, se realiza sin autorización del juez de garantía. Y la preservación de la cuenta no es que yo estoy obteniendo información, no, absolutamente todo lo contrario. Lo único que obtengo en preservar una cuenta es congelarla, para que se entienda, de manera que luego sí puedo pedir autorización al juez de garantía, en el marco de la causa, para pedir registro de conexiones con información asociada, que no voy a obtener contenido tampoco, no voy a obtener contenido, lo que voy a obtener es esa información asociada que dejó el imputado cuando creó las cuentas y cuando se fue logueando. Si nosotros estamos haciendo ahora, alguno de los que están hoy conectados, pedimos información, me va a surgir que se está conectando de la IP de su domicilio o del lugar donde lo están llevando a cabo en este momento, ¿sí? Desde el trabajo o desde su domicilio. Esa IP nos va a permitir llegar
conectar físicamente con el domicilio de conexión del imputado. También nos permite los pedidos de emergencia. Cuando existe peligro de vida, uno puede hacer un pedido de emergencia para poder lograr la ubicación a una conexión de IP que nos permite ubicar a la persona que estamos buscando. Es importante, y en la provincia de Buenos Aires se ha hecho un trabajo muy, muy importante, y la mayoría ya de las fiscalías cuentan con estas herramientas, y hay operadores ya calificados y muy profesionales que llevan adelante esta tarea. Una preservación de una cuenta tarda alrededor de entre 30 y 40 segundos en hacerse. Pero para esto, bueno, sí tenemos que capacitarnos en cómo hacerlo. Hay que darse de alta en Facebook. Ustedes saben que Facebook hoy nuclea Instagram y también nuclea WhatsApp. Entonces nos va a pedir un correo institucional para darse de alta, un teléfono institucional, la dirección, el cargo que ostentamos, la organización a la cual pertenecemos, y luego nos va a enviar, una vez que nos lo guiamos, en la página de Facebook Records, nos va a enviar un enlace que dura aproximadamente 1 hora para que empecemos a trabajar en línea directamente en las plataformas que nos interesa, ya sea de Instagram, ya sea de Facebook, o ya sea de WhatsApp, o alguna plataforma como puede ser Google, si hablamos de una cuenta de Gmail, o Microsoft, si hablamos de una cuenta, por ejemplo, de Hotmail. Y cuando ya profundizamos un poquito ahí la investigación, me gusta hablar también de lo que tenemos que hacer como funcionarios judiciales también, es la alfabetización digital en el proceso penal, que también hablaba Martín al principio. Es importante porque muchas veces hoy está muy entrelazada la figura en cuanto a los delitos informáticos, delitos que se cometen a través de entornos digitales, la figura del perito informático con el abogado. Y hay como una barrera muchas veces que no nos terminamos de poner de acuerdo, pero eso es porque necesitamos de las dos partes esta alfabetización digital. Nosotros en la parte de informática, y eso es un poquito en la parte jurídica, para entender lo que uno le pide. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es una dirección de IP, que hoy bien le hablaba Martín, decimos que es el protocolo de Internet que se encuentra en LACNIC, que es el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, que es una organización no gubernamental, creada por acta constitutiva ya por el año 1999, y se encuentra establecida en Uruguay desde el año 2002. LACNIC es esta organización que administra las direcciones de IPv4 y IPv6. Es la que nos otorga esas direcciones de IPv4 y IPv6. La dirección de IP es un conjunto de números que son únicos e irrepetibles que identifican un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet, ya sea una computadora, un celular, y en muchos casos nos permite identificar quién se encuentra físicamente detrás. Es decir, si nosotros tenemos, en el caso de para llevarlo a un ejemplo, en el caso de los vehículos, que tenemos varios vehículos y queremos saber a quién pertenece, preguntamos por la patente de ese vehículo. Supongamos que se cometió el delito en una autopista donde hay un montón de vehículos que circulan por ahí y se cometió a través de un entorno digital, un celular, para que se entienda. Entonces nosotros tenemos que saber qué celular fue el que se conectó para cometer el delito. Entonces vamos a averiguar a qué dirección de IP utilizó para la conexión y luego para cometer ese delito. No siempre se puede lograr, hay veces que no tenemos resultados, pero es muy importante saber el procedimiento para llevarlo adelante. Como también la importancia de la URL. ¿Qué es una URL? Es algo que se nombra mucho y muchas veces no sabemos qué significa. Y es importante la URL para preservar una cuenta en la red social Facebook y el nombre de usuario para preservar en Instagram. Pero la URL es la dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados. Entonces, así hay una URL para cada uno de los recursos que estamos hablando. Pero las características principales es importante tenerlas presentes, que son únicas y son irrepetibles, se escriben en minúscula, podrán ver arriba ustedes ahora, si están viendo el Microsoft Teams, que también tiene una URL. No llevan tilde ni espacio entre las palabras, están compuestas por caracteres comunes, por letras, números y guiones. Entonces, cuando nosotros queremos aconsejar o asesorar a una persona que va a hacer una denuncia que se cometió a través de una red social, por ejemplo Facebook, le podemos decir que saquen una fotografía a la URL
del imputado, para que luego nosotros podamos preservar esa cuenta y podamos avanzar en cuanto a la investigación que estemos llevando adelante. Otra de lo que se habla bastante es hash. ¿Qué es un hash? Ustedes saben que la función hash es un algoritmo matemático que permite garantizar la integridad de los datos, pero esto es muy útil en la informática forense para la cadena de custodia, porque me permite certificar de manera indubitable que un elemento digital no ha sido modificado. Entonces, cuando uno descarga información, luego le aplica un hash, y eso me va a dar integridad en cuanto al elemento digital que estoy preservando. Entonces, hablamos también de los procesos de trabajo que debemos tener ya en las fiscalías especializadas para llevar adelante este tipo de tareas, ya mecanizado para cuando entre un operador nuevo, cuando una funcionaria, un funcionario. Entonces, entra un reporte. Si hablamos en el caso de material de abuso sexual infantil, que viene de Estados Unidos el reporte, entonces, viene el reporte que viene por una red segura, por VPN, cifrado, demás. Lo que tengo que hacer primero es preservar la evidencia digital, luego voy a hacer esa investigación en fuentes abiertas y privativas, que hablaba algo Martín. Cuando hablo de investigación en fuentes abiertas, o llamado OSINT, Open Source Intelligence, que primero me gustaría explicarle brevemente algunos conceptos básicos, así tener una visión más clara de la disciplina. ¿Qué es OSINT? Que lo podemos definir como el proceso de obtención de información de fuentes abiertas para su posterior análisis con el objeto de crear una base probatoria para la toma de decisión de la autoridad judicial. Pero, en segundo lugar, podemos usar esta disciplina para la investigación de cualquier tipo de delito tipificado en el Código Penal. Y, en tercer lugar, contarles que en este contexto de pandemia, con la expansión de Internet y las redes sociales, existe una gran cantidad de información pública que se encuentra compartida por los usuarios relacionado a los delitos que se investigan. Es un proceso, hay fases para hacer OSINT, para tampoco que tenemos que saber cuáles van a ser las fuentes fiables que vamos a utilizar para el proceso penal, porque si nosotros utilizamos una fuente que no es fiable, todo lo que venga a posteriori va a ser erróneo y no nos va a llevar al camino que estamos buscando en cuanto a la imputación penal del delito. Entonces, tenemos que tener en claro también la información pública de la información publicada, porque la información pública es la que está en Internet, que podemos acceder cualquiera de ustedes, que también esta disciplina es utilizada, por ejemplo, periodistas de investigación, por distintas fuerzas de la ley, las empresas de recursos humanos, que antes de tomar un empleado, bueno, lo miran en las redes sociales, miran en Internet, en la faz pública, en las fuentes públicas, y pueden obtener datos de la persona que está aplicando para tal o cual puesto. Hoy es muy utilizado en esto, pero por eso la importancia que en analista SIN también debe saber qué herramientas utilizar en Internet para tampoco ser descubierto, no ser el cazador cazado, como se dice. La solicitud a los ISP externos y locales, ustedes saben que una vez que se obtiene la dirección de IP, tenemos que oficiar, ¿no? Ya si la conexión la dio Cablevisión, oficiar a Cablevisión para que se informe quién es el titular de conexión de esa IP, para luego establecer la vinculación con el resto de las medidas probatorias que tenemos y poder llegar a un allanamiento. Los roles de navegación que vamos a hacer de la cantidad de información que vienen, que ahora vamos a ver un poquito. La comisión en las fuerzas especializadas también es importante. El allanamiento, la presencia del funcionario judicial, en este caso delitos, también es muy importante para que no se nos escape nada. Y las pericias, cuando solicitamos siempre tratar de ser claros, de pedir puntos de pericias que sean concretos, y hablar también con el perito para ver cuál es la herramienta que cuenta y cuál es la información que nosotros podemos obtener en cuanto a los dispositivos que le estamos dando para los peritajes. No me quiero exceder de tiempo, pero ahí en ese contexto contarle una experiencia también que se dio en provincia de Buenos Aires, de donde a través de un allanamiento, un secuestro de un dispositivo, se estableció que el escritorio tenía acceso a grupos de WhatsApp en donde a simple vista distribuían material de abuso sexual contra las infancias y adolescencias, por lo cual se inició una investigación con agentes reveladores y se logró desde la provincia hacia todo el país realizar 105 allanamientos y también tuvo ramificación entre 5 países. Eran grupos que
intercambiaba material de abuso sexual infantil a través de la red social, a través de WhatsApp. Entonces, eran 10 grupos que compartían ese tipo de material, y no solamente encontramos personas de imputados de la República Argentina, sino que tuvo una ramificación entre 5 países en el mundo. Por eso, brevemente, contarles cómo cambió el paradigma de investigación y cómo cambió también el tratamiento de la evidencia digital y el tratamiento del investigador. Antes veíamos el investigador que iba más al campo. Hoy, desde el escritorio, se pueden obtener muchísimas más cosas que yendo al campo. Sí, luego al campo para ir específicamente a alguna tarea, por ejemplo, ir a marcar un domicilio, sindicar un domicilio, pero antes ustedes ya bajaron la foto de internet donde se encuentra el domicilio ubicado, qué barrio es, dónde queda, ubicación exacta. Entonces las medidas cada vez son más concretas que se dan de las fiscalías a las fuerzas de la ley. Entonces, cuando viene información de Facebook, como recién les contaba anteriormente, ustedes fíjense que tenemos, primero, la información que nos trae, que luego tenemos que analizarla para hacer el correspondiente rol de navegación. Tenemos las direcciones de IP que vienen en horario UTC. Esto quiere decir que nosotros, para luego poder oficiar a la empresa, tenemos que restarle 3 horas. Y esto lo asimilamos para cuando, esto lo asimilo muchas veces para cuando nosotros pedíamos intervenciones telefónicas o entrecruzamiento de llamados, donde tenés un montón de información para poder analizar. ¿Quién hace ese análisis de investigación? Las empresas brindan información, pero tenemos que analizarla. Para eso se requieren analistas profesionalizados en la materia. Esto, hacerlo manual, es un trabajo de hormiga, por lo cual también hemos creado algunas herramientas que nos permiten por suerte nos permiten la celeridad en el proceso de investigación de este tipo de análisis, en cuanto más que nada al rol de navegación. Antes lo hacíamos a través de un Excel. Ustedes pueden ver acá la hora UTC, la primera, si pueden ver la primera, que dice 190, 19.240, 199, de el 14 del 8 de 2017, y el horario es 0231. Ahora, si usted lo convierte en hora argentina, fíjese que hasta cambia el día, pasa a ser 13 del 8 de 2017, 23:31:56. Cambió el día porque tenemos que restarle 3 horas para poder situarlo y poder oficiar a la empresa, que en este caso es Cablevisión, que otorgó la conexión a ese número de IP. Entonces, estos datos son importantes. Muchas veces se desconoce todo este trabajo que está atrás, ¿no?, de un rol de navegación, de una investigación de este tipo de calibre. Y es tanta la información que hoy, por suerte, tenemos herramientas para copiar todas las direcciones de IP. Hoy vienen B4, IPv6, como pueden ver acá, pegarlas y que automáticamente, a través de una herramienta, nos transforme el uso horario y también nos diga a qué empresa corresponde. Entonces, ustedes fíjense que nosotros, desde un documento de PDF que nos viene de una solicitud que hicimos a un ISP extranjero, vamos a obtener información de números de teléfono por un lado, por otro lado cuentas de correo asociadas, y por otro lado direcciones de IP. Se nos abren 3 hipótesis de investigación que van en caminos diferentes, que posiblemente nos lleven al mismo domicilio o no, pero esto es lo que tenemos que analizar en fino a la hora de llegar a la imputación de la persona que estamos buscando, porque la IP tampoco nos da del todo una materia probatoria para lograr el allanamiento. Necesitamos además otro material probatorio para poder lograr la diligencia de allanamiento posterior al imputado en el caso de un grooming, el delito de grooming, en el caso de delito de abuso sexual contra las infancias o las adolescencias. No sé si tenemos tiempo, estamos medio jugados con el tiempo, pero les puedo ver, y acá me dicen si lo están viendo, y voy a mostrar el rol de navegación. Ustedes fíjense, en este caso, cómo automáticamente lo que estoy haciendo es descargar la información que viene de Facebook, la voy a descargar, que son un montón de direcciones IP. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo con Control E, vamos a copiar,
toda esa información, que es un montón de direcciones de IP que pueden ver. Acá es la comparación que hacemos con, hablamos de los teléfonos celulares y introducimiento de llamado. Vamos a ir a esa barra de herramientas que habló bien Martín hoy al principio de la charla. Lo vamos a quedó en la pantalla el rol de navegación, en la inicial. Ah, bueno, vuelvo. Bueno. Entonces, en el rol de navegación con análisis de datos, lo que vamos a hacer, como les dije recién, automatizar todos esos números de IP que aparecen en la contestación de la empresa de Instagram o de o WhatsApp o bien Facebook, para poder luego establecer el usuario argentino y la conexión de titular de la cuenta. Bien, vamos a seguir. Esto no me voy a detener mucho porque habló Martín y habló de un caso práctico que trabajamos en común. Pero si hablamos de otros juegos en línea que también son otros puntos de contacto en donde se comete el delito de grooming. Ustedes fíjense, Among Us, no sé si alguno acá tiene la aplicación o si alguno de un conocido, o un hijo o una hija, lo ha bajado, lo ha jugado, pero fíjense, antes de ingresar a la sala, ya hay algunos usuarios que están diciendo que quieren ser, ¿quién quiere ser novio mío? Y empiezan ahí, o grupos que dice la nena, ya empiezan a ver algunos indicios en donde están personas que no están para juegos, sino que están buscando otra cosa, están buscando el contacto con la niña, el niño o el adolescente. Por eso acá es donde hablamos de la importancia de estar atrás también de los juegos en línea, ¿no? Y poder capacitarnos como funcionarios para estar, por lo menos, al tanto y poder ayudar cuando nos viene una denuncia de estas características. La aplicación de TikTok, también, sumamente popular, que es una app china, que lamentablemente la configuración por defecto es pública. Entonces, acá lo que recomiendo es que si su hijo, su hija, un sobrino, sobrina, un adolescente tiene esta aplicación, configure la app de manera privada, que es yendo simplemente a configuración y rápidamente van a configuración de la app, van a tener que deslizar el botón donde dice cuenta privada, cuenta pública, cuenta privada, va a quedar en verde esa aplicación y automáticamente se va a quedar configurado de una manera más segura. Y también puede configurar el horario que puede estar en pantalla, con quién quieren que ustedes pueden ver las fotos y los videos que sube, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo tenemos de manera pública, totalmente pública, ahí pueden ver la ingeniería social que puede hacer el delincuente sexual para obtener esa información y para también lograrse la empatía y entrar en la primera etapa para luego cometer el delito de grooming. Otra de los juegos también que está muy en boga es el Fortnite, que observamos que hablan los chicos hablan con personas de todo el mundo, pero no solamente eso, que muchas veces se van de Fortnite a Instagram, porque buscan jugadores para, no sé, para hacer tríos, para hacer distintas jugadas en línea particulares del juego, y luego ya no solamente tienen el usuario de Fortnite, sino también que tienen el usuario de Instagram, y luego se van a WhatsApp, y ahí empieza, fíjense cómo de la inteligencia del ciberdelincuente sexual fue acaparando y fue buscando, y ahí es donde se empieza a cometer los delitos. Entonces, estar atentos, no, la prohibición nunca es buena, porque siempre van a ir otros juegos, pero sí el acompañamiento y el diálogo son fundamentales para la prevención de este tipo de delitos. Hoy hablaba también Martín, la ingeniería social que utilizan en el caso de los phishing, de la causa de Volkswagen. Ustedes fíjense el link para acceder, qué bien que estaba, y la página de internet, qué bien que estaba armada. Entonces directamente una persona que veía esto a través de Facebook o a través de cualquier otra red social y estaban los mismos autos y automáticamente te llaman por teléfono con el audio que mostró Martín, o bien te mandan mensajes que son, como dice acá, gracias por contratarse con Volkswagen Argentina, si ellos necesitan algo, entre todos lo fabricamos. Bueno, fíjense qué bien está hecha la ingeniería social de esta organización criminal que fue desbaratada por el Departamento Judicial de Junín, hermano de Martín, con la colaboración, bueno, en este caso que me tocó hacer también. Entonces, fíjense cómo se han perfeccionado los modos delictivos de los ciberdelincuentes criminales. Acá les puedo mostrar un caso de phishing de un iPhone. O sea, acá ustedes, si yo les digo, ¿dónde ven el phishing? ¿Dónde ven el engaño? Le robaron el celular a una persona y automáticamente te llega este mensaje. ¿Dónde ven el engaño?
es muy fino. Ustedes si lo ven acá, en la I, en la primera I es una L, en realidad no es una I, es una L de iCloud. Entonces, fíjense que cambiaron la I por una L. Ustedes le dan clic ahí y le están accediendo, están dando las claves para acceder y liberar el iPhone. Bueno, así es como se van continuamente perfeccionando los cibercriminales para cometer este tipo de delitos contra las infancias y las adolescencias o contra muchas veces las personas adultas que se encuentran más vulnerables a este tipo de ocasión. Entonces, algunas recomendaciones para ir finalizando y dejar un espacio para preguntas. El delincuente aprovecha el nerviosismo que genera una llamada de emergencia, como bien decía Martín. Dudá siempre de las llamadas o mensajes con premios, créditos, dinero rápido y fáciles. No entregues información personal ni de familiares. Nunca aceptes entrega de dinero o bienes. Cortá la llamada y comunicate siempre con el 911. Y después otras recomendaciones de ciberseguridad también. Utilizar contraseñas seguras, robustas. Siempre que mezclen caracteres especiales. Traten de no repetir las contraseñas en todas las redes sociales que utilicen, y menos aún en el home banking. Porque si les pueden vulnerar una contraseña, luego pueden entrar a todas las otras. Y lamentablemente hay millones y millones de contraseñas que se encuentran vulnerables y que se encuentran también disponibles en la Deep Web para los ciberdelincuentes puedan ir probando y ver qué es lo que pueden lograr. El doble factor de autenticidad también es muy importante porque le aplica una capa de seguridad adicional a cada una de las cuentas que nosotros utilizamos. Es decir, tanto para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, para Google, para todas las redes sociales, para todas las ISP que ustedes utilicen, se puede aplicar y recomendamos que apliquen el doble factor de autenticidad para evitar ser víctima de estos tipos de delitos que luego, si en caso de tomar el control a través de una cuenta de WhatsApp, el ciberdelincuente puede cometer un delito económico o también cometer un delito contra la integridad sexual de una niña o un niño. Conexiones seguras, estén los dispositivos actualizados con antivirus. Luego también no dar clic en enlaces desconocidos o dar clic en los mensajes que llegan. Muchas veces observamos en los grupos de WhatsApp que siempre me van llegando porque te van reenviando, se ganó un premio de McDonald's, un premio de, no sé, Mercado Libre, un premio de Carrefour, y no hay premios. Cuando es premio, desconfíen y nunca den clic. Y siempre la mayoría se va viralizando ese tipo de regalos premios que en realidad no son más ni menos que los phishing. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un placer compartir por esta plataforma con ustedes esta tarde. Quedo abierto ahora, igual que con mi compañero Martín, a las preguntas, y en lo que pueda servirles siempre estaré a disposición. Muchas gracias. Yo ahí, Miguel, estuve contestando las preguntas que teníamos pendientes. No sé si alguien tiene alguna más o quiere cerrar de alguna manera. Les agradezco muchísimo también la atención y un orgullo compartir acá con Rafael una tarde más. Lo veo acá que manda saludos Juan Manuel Chousa, te mando un saludo Juan Manuel, que es del SIG, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que también realiza un trabajo excelente en la ciudad y con quien trabajamos siempre de manera coordinada. Es verdad, es verdad. A Miriam también. También un saludo para Paola Vega, bueno, para todos los que han estado presentes. La verdad que el Zoom, ¿no?, que decíamos hoy, más de 60 personas conectadas, mucha gente se ha quedado, así que bueno, muchas gracias por el aguante y esperemos que haya servido, ¿no, Miguel? Decime, a veces pasa que los chicos, viste que uno les controla cuando son más chicos por dónde, qué estuvieron haciendo, en el historial, dónde se meten. Pero me decían que muchas veces se meten en el modo incógnito y no hay forma de rastrearlos por ahí. ¿No es ustedes, por ejemplo, si lo hacen a través de esa aplicación y pueden entrar, lo ven igual? Sí, el modo incógnito en realidad no permite que el ciberdelincuente oculte la IP. Para eso necesita otras herramientas que, por ejemplo, una VPN o un navegador anónimo. El incógnito es para otro tipo de funciones. No estaría... podríamos llegar a descubrir quién está atrás de un incógnito.
Perfecto, porque a veces como los padres, ¿viste? Cuando se te meten ahí ya no tenés acceso a poder ver por dónde anduvieron. Ah, sí, sí. En ese caso, en el tema de la inversa, yo creo que, bueno, existen algunas plataformas, los controles parentales de cada plataforma también nos permite saber y podemos tener algunos controles en cuanto a la navegación que realizan nuestros hijos, el horario que se conecta, y bueno, y un poco ahí la privacidad y el manejo que tengamos y la edad, ¿no? La edad, Que claro. la edad es fundamental. Hoy nos podemos preguntar a qué edad nosotros, como papás, le damos un dispositivo a una niña o un niño, a nuestros hijos. ¿A qué edad le damos un dispositivo? Y pregunto ahí en el grupo si alguno está conectado. Y acá estamos hablando de que le estamos dando algo importante, ¿no? Que ya se empieza a manejar Y a cada través vez de más Internet. chicos. Y cada vez más chicos. Cada vez más chicos. Hoy en Argentina, y esto estadísticamente está también probado, a los 9, 7 años, 7 años, 9, entre 7 y 9 años ya, el niño o la niña ya tiene un celular, un dispositivo con conexión a Internet a disposición. Sí, si lo tienen los amigos, vos no lo tienes, es inevitable. Bien, sí. Y acá le mando un saludo también a Lucía Constanza Canales, una excelente docente que he tenido en una diplomatura, que nos está diciendo las VPN, muy cierta la aclaración y gracias por el aporte, Lucía. Paola Vega, a los 4 años también, ¿ves? Usan el celular de sus padres, claro. Y el tema es que las pantallas, hay una placa muy buena en Argentina, que las pantallas no son juguetes. Las pantallas no es un juguete, y nosotros muchas veces se lo damos como un juguete a la niña o al niño. Y otra cosa, muchas veces lo que pasa es que existe el mito de que ellos saben más que nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, siempre. No, dejamos el celular, que ellos saben, lo manejan, ponen el dedito, ponen la clave, pero sí, eso es un mito que tenemos que desterrar. No es que saben más de nosotros, se pueden conectar al jueguito. Pero, ¿qué es lo que no sabe más que nosotros? Cuando empieza un contacto de una persona desconocida, ahí es cuando no sabe más que nosotros, y ahí es cuando empieza el problema. Claro. Entonces, eso también es un mito que tenemos que desterrar. Y nosotros tenemos que estar atentos a ese tema también. Seguramente. Bueno, ¿algo más? No sé, Martín, fuiste respondiendo si había preguntas. Yo no veía el chat. Sí, 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 no, en el chat contesté todo y nada, obviamente que quedamos a disposición, ahí en la presentación tienen los mails y si no a través del instituto, para cualquier cosa que necesiten relacionada con la temática, estamos a disposición también. Perfecto. Muchachos, si ustedes quieren ampliar esto y llegar a otra jornada de charla, encantadísimo, porque es muy interesante. No sé que nos pasa eso, Miguel, con Martín, que venimos dando hace bastante charlas, y bueno, nos está pasando esta demanda es que va mutando el delito continuamente, y la verdad que esto a nosotros también nos sirve para seguir formándonos, porque hoy el delito se da a través antes hace 3 años, 4, a través de Facebook, hoy se da a través de Instagram y también se da a través de TikTok, y a través de Among Us. Entonces uno está obligado a capacitarse día a día para estar a la altura de la circunstancia, y estas charlas a nosotros también nos obligan a estar a la vanguardia y poder aportar lo último que va saliendo en materia tecnológica y en materia de delitos cometidos en entornos digitales. Te digo que lo de TikTok es la primera vez que lo escucho. Sí, sí, sí. Muchos dicen, vos sabés que, por ejemplo, Estados Unidos dice que dice entre comillas, ¿no? Que es una app china espía, y los chinos dicen que no, que Facebook es un problema ya de competencia, pero en realidad sí está probado que por defecto es pública. Es decir, si nosotros no configuramos la privacidad, cualquiera puede ver nuestros videos, nuestros mensajes, y cualquiera puede interactuar con nuestros hijos. Sí, seguramente. Bueno, chicos, si no hay nada más para responder, los despido y les agradezco enormemente la colaboración de ustedes y
Y bueno, cuando puedan, encantado de tenerlos de nuevo. Bárbaro, bárbaro, Miguel, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente también por haber estado y haber demostrado el interés que están manifestando. Es que el tema lo amerita, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, también, y gracias, Martín, por compartir otro día. Quedamos a disposición. Bárbaro. Chao, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.